estimados? Ya estamos de regreso. Si quería gritar, ¿va? Sí, perdón que me emocioné aquí, te volé los oídos. Hoy sí. Bueno, ya estamos de regreso, estimados No, tampoco amigos. pues, ponerle ánimo. Bueno, ya estamos aquí en su programa favorito, Café, Cultura y Cristianismo, por lo menos de los viernes, me imagino. Espero que no haya otro programa, en la 98.1. Y bueno, como ustedes saben, nos gusta interactuar con todos ustedes que nos están escuchando. Y Gonzalo, creo que ya hay algunos comentarios que tú eres el encargado de... Sí, así es. Tenemos ya comentarios que ingresan a nuestras redes sociales para participar y no solo por la cajita sorpresa, sino también compartir con nosotros las temáticas que viernes tras viernes traemos a esta mesa, a este foro, a este diálogo de el Ágora, el Areópago, a estos debates de ideas, pero con una finalidad, ¿verdad? Poder crear un puente entre la cultura y la fe, y no cualquier fe, sino la fe que presupone la revelación en Jesús el Cristo. ¿Qué tal? ¿Te pareció? Me gustó. Bueno, agradecemos los comentarios de nuestro buen amigo Mario Varilla. Dice, saludos Gonzalo Chamorro, muchas bendiciones, estaremos pendientes para ganarnos los regalos de la mesa. ¿Qué tal? A propósito, ya vieron. Ya vieron, ¿verdad? Los que están viendo la transmisión ya vieron que no es mentira. Aquí están las cajitas sorpresas, así que les invitamos a que puedan compartir sus saludos y también su participación en torno a la temática que traemos hoy. Ana Marroquín dice, muchas bendiciones en esta tarde. Me encanta esta nueva tendencia de crecimiento. Dios les bendiga desde Chicago. Saludos, bendiciones, Pastor Gonzalo. Gracias por compartir su sabiduría. Eliud Castañeda dice bendiciones. Raúl Catalán Vilches, saludos desde España y dice un placer. Me tomaría un café con vosotros, pero aquí son la 1 de la madrugada. Pero feliz de verles. Bueno, que gracias por estar a esa hora, saludos, estimado Raúl. Excelente. Y agradecemos los comentarios que van a seguir ingresando a nuestra red social, participando por esta cajita sorpresa, pero también conectándose con la temática que traemos a colación y tiene que ver con muchos senderos para recorrer un solo camino. La importancia de comprender la revelación no solo hoy, sino a lo largo de la historia. Eso me trae a la mente la famosa expresión Historia Magistra Vitae. ¿Qué tal? La historia es maestra de la vida. Y no estamos solos, Josué. No, siempre tenemos buena compañía y hoy un buen amigo, y lo digo de corazón. David. Bueno, generalmente cuando dice de corazón es porque no están, son bromas. No, pero David, ¿cuánto tiempo tenemos ya de conocernos? Desde el 2013. Desde 2013, sí. Que por cierto, Gonzalo, no sé si sabías esta historia, que yo aterrizando a Guatemala... Pero espérate, antes que conté la historia, déjalo que... Bienvenido, David. Sí, perdón, David, estoy emocionado de... No te quiere dejar hablar. No iba a decir nada, solo que gracias por la invitación de nuevo. Hay que dar el saludo usual. Órale, no, hombre, y igual un saludo a todos los que nos están escuchando ahorita. Excelente, y ya vimos que Josué es hombre de narrativas y testimonios. Josué, ya me di cuenta de algo, nada le gusta a Gonzalo. Que si luego uno llega muy emocionado son los achaques de la edad. Sí, yo creo que es eso. Le hace mal el café. No, pero para los que, bueno, nos están conociendo, realmente somos buenos amigos de hace mucho tiempo. Porque como yo ya no soy su profesor y ahora somos amigos, ya se nos... a mí me cuesta, ¿verdad? Ya no me respetan ustedes. Son bromas. No, pero para que la audiencia nos vaya conociendo un poco más, somos buenos amigos, hemos tenido la oportunidad de compartir. Yo con David desde el 2013... Te comentaba que yo recuerdo que aterrizando a Guatemala 2013, de las primeras personas que conocí fue a David, y me lo presentaron porque era mexicano, me iba a llevar a comer. Me iba a llevar a un lugar ahí no muy bueno, sí, pero bueno. Que salimos a algún lugar, ¿va? Sí. Y ya después, ese año también te conocí a ti, Gonzalo. Y desde ahí pues empezó nuestra amistad, para que vayan ahí conociendo nuestra historia. Mejor ni cuento, pero sí me acuerdo varias cosas. La imagen que tengo de Josué, te venabas para atrás, bien serio, bien callado, la camisa metida, o sea, parecía que venía empaquetado para ser pastor. Y mejor no digo mejor no digamos nada de porque con corbata era puro, como la historia de la corbata se supedita a la historia inglesa de los dueños de bancos, ¿verdad? Entonces se creía
hombre de banco del siglo XIX, del mundo bancario. Todos hemos tenido transformaciones. Sí, pero bueno, yo venía preparado para hablar sobre la importancia de la revelación y cómo Dios se comunica con el hombre, las presuposiciones hermenéuticas y filosóficas, pero si ustedes quieren seguir contando sus narrativas, testimonios, historias de amistad, háganlo, pero en otro programa. Son bromas. Lo podemos conectar porque la revelación es narrativa. Así es. Entonces ya de ahí se conecta. Así es. Y hay una buena narrativa porque conversábamos fuera de micrófonos, David, sobre la canción que nos dio la posibilidad de hacer la conexión, ¿verdad?, entre el segmento anterior con este segmento, y tú querías hacer una acotación importante respecto a esta canción. Sí, aquí los controles se pulen con sus buenas lecciones musicales, ¿eh? Estaba escuchando esta canción, se llama Truth Be Told, de Matthew West. Nunca la había escuchado, para serles honesto. Como empezó un poquito despacio el tono de la canción, me llamó la atención, me puse a escuchar un poquito y yo solo música clásica oigo, dice, ¿ah? Y la segunda sí, Tchaikovsky y todo, ¿no? No, el punto es que en la segunda parte de la canción hay una parte que se me hace bastante interesante. Dice lo siguiente: había un letrero en la puerta que dice ven tal como eres, pero lo dudo. Porque si viviéramos como si eso fuera cierto, cada domingo por la mañana las bancas de la iglesia estarían atascadas de personas. Pero tú no dijiste eso porque olvidaste que la iglesia debería de verse como un hospital, un lugar seguro para el enfermo, el pecador, el asustado y el pródigo como yo, ¿no? Entonces creo que esto nos enlaza un poquito con lo que vamos a estar hablando, porque es cierto, muchas veces partimos desde la iglesia triunfante, la iglesia del dogma, la iglesia que guía, y en cierta manera está bien, es parte de un enfoque, pero olvidamos la otra parte, que la iglesia también es un lugar en donde el necesitado, en donde el enfermo, en donde el hambriento, en el roto, el que llega y dice ante Dios: yo no lo sé todo. Y esa es la actitud que el Señor pedía de nosotros y pide de todos, tal como lo expresó en la historia cuando estaba el publicano, el fariseo, ¿no? Y el fariseo: gracias Dios porque no soy como aquí, no soy como... Y nosotros debemos de llegar a Dios como el publicano: apiádate de mí. Y con esa misma actitud de humildad, reconociendo nuestro pecado y carencias y limitaciones, deberíamos acercarnos también al conocimiento teológico. Dios, gracias por tu revelación, pero apiádate de mí, que soy pecador y le puedo meter un montón de cosas que no tienen nada que ver contigo. Estoy supeditado a mi situación social, cultural, histórica, y eso me limita. Y apiádate de mí, ¿no? Bueno, y eso es todo el programa. Acaba de decir la síntesis de todo lo que debíamos dialogar. Pero tenés razón. Pero me gustó cómo lo conectó. Así es. Y es interesante porque la verdad es que quisiéramos escucharle a ustedes también, queridos amigos. 3043-8888, o nos pueden enviar un mensaje a través de las páginas de las redes sociales, tanto del Instituto Crux como de la 98.1. Y a mí sí me gustaría que pudiéramos responder a una pregunta que creo yo que es crucial. ¿Qué significa para ustedes las Sagradas Escrituras? ¿Realmente le estamos poniendo un énfasis fundamental en la revelación de Dios, en la palabra de Dios para nuestro diario vivir? ¿O qué papel juega las Sagradas Escrituras en nuestra vida? Y lo digo, Josué, David, porque si ustedes que han leído la palabra de Dios o que han estudiado a profundidad las Sagradas Escrituras, la Biblia es como un chat, para ponerlo en un lenguaje contemporáneo, una especie de historial de conversaciones. Eso se le denomina en teología la historia de la salvación, la historia de la revelación, donde hay una característica muy crucial: el Creador comunicándose con sus criaturas. Hebreos 1.9, ahí tenemos un claro ejemplo. Dios habló de muchas formas y de muchas maneras. Juan 1.1 se da a conocer a los seres humanos. Romanos 1.20 nos dice que no tenemos excusa porque Dios deja su huella en la naturaleza. Romanos 1.18, 23, o en la conciencia humana, Romanos 12.2, tal cual como lo ratifica tanto C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo como uno de los argumentos de la existencia de Dios. Es decir, ¿qué digo con esto? La historia de la vida humana, la historia de la civilización no se desconecta con la historia de la revelación, es decir, la voz de Dios, la palabra de Dios constantemente intentando comunicarse con los seres humanos, transmitiendo sus principios, sus decretos, sus estatutos,
frutos y entendiendo también la respuesta que da el ser humano. Por eso la Biblia no solo es un manual de perfección filosófica moral, sino también vemos vidas caídas que vuelven a encontrarse con su Creador. Bueno, dijiste preguntas muy, muy pertinentes, yo creo que muy importantes. Se me ocurría también, a la gente se le puede decir, ¿por qué consideran importante la palabra de Dios? A lo mejor algunos solo hemos crecido, los que hemos crecido en ambientes cristianos, la consideramos importante. Aguantábamos. Bueno, los cristianos eran mis papás en ese entonces. Ahí aclara mejor todo. Yo tuve un encuentro con el Señor. Qué bueno. Pero a veces crecemos con esa cuestión Así de, bueno, es. la palabra de Dios es importante porque pues así me enseñaron, la tengo que leer, y realmente no se le da la relevancia o la importancia que debería tener ni el lugar adecuado. Y con lo que decías me llama la atención porque Génesis empieza con Dios creando a través de la palabra. Y Juan recuenta esto cuando dice, en el principio era la palabra. Y recordaba una historia que era un misionero que dice que se topó con alguien de las religiones ancestrales y que el misionero iba apurado y el de las religiones quería conocer del cristianismo y que este misionero le entregó un ejemplar de Juan y le dijo, tú léelo y después nos conversamos. Y dice que a la semana se lo encontró y que le dijo, oye, ¿y qué tal? Y que le dijo, mira, yo no pude pasar de la primera oración porque en el principio era la palabra. Dice, ustedes tienen un Dios muy ruidoso. ¿Por qué en el principio no era el silencio? Le decía. ¿O por qué Dios no creó solo con su pensamiento? Claro. Entonces, lo que este teólogo reflexionaba es que tenemos un Dios orientado hacia afuera, orientado hacia nosotros. Y que nos orienta. Exactamente, y de hecho la creación, si es creada a través de la palabra, es porque también la creación da a conocer a este Dios, que siempre se quiere, siempre se está revelando. Así es, y tiene una orientación, y yo creo que eso es crucial que nosotros lo podamos destacar, porque yo no sé si ustedes han escuchado, la gran mayoría de agnósticos o de escépticos se preguntan por qué Dios no está ahí cuando ocurren las grandes desgracias en la humanidad, en medio de tanta violencia. Y cuando tú lees las Sagradas Escrituras y comprendes a profundidad la revelación, es que en cada espacio, en cada tiempo que nosotros podemos determinar de acuerdo a la literatura que poseemos, no solo bíblica, sino también extrabíblica, Dios ha estado presente, Dios ha estado dando el camino, Dios da una alta estima a la sabiduría para poder para que nos vaya bien en la vida. Así que no podemos nosotros argumentar, David, que Dios nunca ha estado presente en la historia cuando ha sido esencial para el desarrollo de la humanidad y de las civilizaciones. Y la parte que conecta con lo que estás mencionando es ese principio de Dios, y más bien dicho, la revelación personificada en Cristo. Él es la palabra, y cómo el concepto de Dios es un concepto que desde un origen, o al menos como lo conocemos como cristianos, lleva implícito, o más bien dicho, lleva en su origen la relación. Creo que una vez hablábamos contigo que esa es una de las cosas que distingue el cristianismo, por ejemplo, con otras religiones monoteístas. Que cuando hablamos que Dios es amor o que Dios ama, en el cristianismo ese amor ya existía desde antes, porque existe una comunión, una relación. Y es una relación que no depende de lo que pueda ocurrir fuera de su creación. Es decir, ¿cómo puede Dios ser un Dios de amor cuando no existe una relación fuera de ese Dios mismo? Entonces, un Dios que no tiene esa cualidad que tenemos nosotros como la Trinidad, pues sería un Dios que no podría ser amor porque no tiene un otro, no tiene un semejante. Y lo que dices tú, David, es esencial, porque tú cuando haces un estudio de las religiones comparadas, las religiones axiales o preaxiales mayoritariamente de tradición oral, o donde hay un personaje que nos enseña sabiduría, nos enseña moralidad, que en última instancia es filosofía moralista de la religión, hay un gran distintivo. El Dios de la revelación, el Dios de las Sagradas Escrituras, es el que busca a su criatura, no la criatura buscando a Dios. Eso sería simple teodicea o pura filosofía. Y si algo tuviéramos que nosotros distinguir
en la tradición judeocristiana o en el cristianismo mismo es esa capacidad, es esa cualidad de Dios, es esa característica de Dios que nos ama tanto, que nos busca y nos da la posibilidad de, en este caso usando un lenguaje más teológico, redimirnos. Y bueno, con lo que decía David, yo creo que con lo que dice David, ahí está la esencia de el hablar de Dios, porque el hablar de Dios no es solamente para darnos información, que a veces así se interpreta la revelación. Claro. Uno dice, ¿qué es si uno fuera a la calle y dice, ¿qué es la revelación? Dirán, bueno, es algo que Dios ha dicho. Aprenderse de memoria Juan 3:16. O aprenderse, pero la revelación, o sea, ¿qué quiere Dios con revelarse? Algunos dirán, bueno, dar información, y muchos tomamos la Biblia solo como un manual de información, es decir, vamos para ver cómo creó el universo, cómo funciona, o buscar cierta información, pero es que el meollo del hablar de Dios es que nos está invitando a una relación, a que convivamos con Él, y eso lo vemos a través de todos los libros. En este filósofo Karl Jasper tenía una definición de una lucha amorosa, es decir, Dios se está revelando, dándose a conocer, luchando amorosamente para que nosotros caigamos en la cuenta de que Él nos está hablando, está ahí invitándonos a una relación personal con Él. Y yo creo que ahí está el meollo de lo que es la revelación. Y esas premisas se encuentran muy bien en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento hay un cuadro muy paradigmático que nos sigue ayudando a nosotros a entender cómo Dios busca aclararle las ideas al ser humano. Y la pregunta la hace Juan el Bautista: ¿eres tú el Mesías? Y esa pregunta es clave porque no solo se la hizo él, se la estaba haciendo todo judío que tenía una alta expectativa del advenimiento del Mesías. Se la hizo Rembrandt en el cuadro del Hijo Pródigo, se la han hecho los grandes pintores, artistas, músicos a lo largo de la historia de la humanidad, inclusive científicos, y Dios se encarga de dar la respuesta a esa pregunta que es crucial, es decir, la respuesta que uno encuentra en el Nuevo Testamento, Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y ahí comienza a desarrollar todo el argumento respecto a la gran pregunta: ¿quién es el Mesías? Y finalmente, 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero, porque el juego de la verdad en la revelación es un elemento crucial. ¿Y sabes qué me llama la atención de todo esto? Es que generalmente pensamos o relacionamos la verdad con una serie de dogmas o una serie de principios. Y eso en cierta manera tiene lógica, pero hay un gran peligro que subyace a esa forma de entenderlo, porque si nosotros pudiéramos pensar que conocemos la mente de Dios, o si podemos pensar que nuestra forma de entender la revelación de Dios es correcta al 100%, entonces estaríamos diciendo que estamos capacitados para entender la mente de Dios, y creo que nadie podría decir eso, ¿no? Entonces estamos limitados a que nuestra comprensión de la revelación de Dios va a estar siempre manchada o al menos limitada por espacio, geografía, cultura, etcétera. Ahora, lo que me llama la atención es que... Y podríamos hablar limitada también por la finitud humana. Exacto, porque el hombre es totalmente distinto a Dios. Y solo para agregar a tu argumento, David, porque si nosotros no hubiéramos quedado solo con el antiguo y la idea de que Dios es ruaj, es espíritu, definir eso en categorías metafísicas o físicas nos genera una complejidad mucho mayor. Sin embargo, ese es un argumento importante en el cristianismo, porque Dios decide tomar forma. Es la imagen del Dios invisible. Entonces, el hecho que se haya encarnado, y no se encarnó como querían los dioses del panteón greco-latino, encarnarse para vivir los placeres mundanos, sino más bien para sufrir y entregarse por muchos, nos da una perspectiva muy rica de la revelación, David. No, pues a mí ya se me olvidó lo que iba a decir. Continúalo. Me interrumpen. Mira, es que tu idea iba... No, sí me acuerdo. Hablando de cocodrilos voladores, dice. No, aquí ya estaba echando yo corajes. No, es broma. Sí me acuerdo. Mira, y precisamente como bien ustedes lo apuntaron,
se apunta, perdonen la redundancia, ya se me trabó la lengua. No, como ustedes lo mencionaban, se apunta al hecho de Cristo, de Jesús como la figura central. Y hay cosas que uno, si lee entre líneas, debe de notar. Por ejemplo, imagínense que Jesús, después de morir y resucitar, pasa tiempo con ellos y les dice, ¿saben qué? Oigan, miren, ¿se acuerdan de esto? Pues me refería a mi muerte. ¿Se acuerdan de esto otro? Pues, o sea, Jesús tuvo toda la capacidad de quedarse como un Pablo y explicar su serie de verdades, o tal vez lo podemos comparar con otras figuras mesiánicas en otras religiones, pero no lo hizo. O sea, si nos ponemos a notar que después de su muerte pasa muy breve tiempo hasta que él se va y le dice, ¿sabe qué? El Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Y lo recibirán en ustedes, ¿no? Recibiréis poder cuando haya venido. Y se va. O sea, ¿por qué? Jesús no necesariamente apuntó a una serie de verdades. Esa serie de verdades apuntaba a Él mismo. Y recordamos las declaraciones de Juan. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el pan, la luz, yo soy. Él, a fin de cuentas, todo apunta hacia Él. Y en muchos casos olvidamos eso, y nuestra teología, nuestra doctrina, nuestra forma de entender la fe, en lugar de apuntar a Cristo, apunta hacia la inmutabilidad, perdonen la palabra, hacia lo no cambiante de nuestro set de dogmas, de conceptos. Entonces, es decir, a lo que voy con esto. Es que al final esa ha sido la historia, una buena parte de la historia de la cristiandad, que nos centramos tantos en las normativas que nosotros hacemos, seres finitos, que obviamos la figura de Jesús de Nazaret como la posibilidad que nos ayuda a volver al redil o al punto de encuentro o al punto de partida de todas las cosas. Claro, y ahorita no me acuerdo bien la historia, ustedes me podrán ayudar. De ahí algo parecido expresaba Gandhi, ¿no? No me acuerdo quién nos contó, creo que tú, Gonzalo, sí, ¿te acuerdas? Interpretando el Sermón del Monte. Pero que Gandhi decía, bueno, me sería cristiano por el Jesús de los cristianos, pero no por los seguidores. No por los seguidores. Bueno, ¿no? de hecho él decía que era cristiano, pero no en el sentido sectario. O sea, que sí era cristiano de que le creía a Jesús, de hecho fue su gran inspiración, pero no le gustaba llamarse cristiano en el sentido sectario de adherirse a la cristiandad. Ahora, por decirlo de alguna yo manera. quiero dejar algo lanzado en la mesa antes de hacer una pausa, porque los tres estamos convencidos aquí que la importancia de la revelación, Cristo es el Señor de la historia, y nuestro enfoque debería estar, a pesar de los diferentes dramas que se han dado en la historia de la humanidad, los diferentes lugares geográficos de cómo se ha entendido la revelación. Cristo tiene que seguir siendo el centro de nuestra fe, nuestra moralidad y nuestra espiritualidad. Pero eso no es fácil transmitirlo en la época en la cual nos encontramos. ¿Por qué? Porque los absolutos morales no son un distintivo de esta era tan relativista. Los puntos de partida no son reconocidos como un elemento indispensable para definir metafísicamente hablando la esencia de la humanidad, la esencia del cristianismo. Así que, ¿cómo poder responder bajo esas circunstancias en un ambiente posmoderno como el que nos encontramos? Es de lo que estaremos intentando dialogar después de esta pausa. Te recordamos, 30 43 88 88, Instituto Crux 98 Ilumina, puedes ser acreedor de la cajita sorpresa, y te invitamos a que respondas a estas preguntas que hemos planteado en el primer segmento del diálogo que trajimos a esta mesa. ¿Qué importancia tiene para ustedes las Sagradas Escrituras en la formación de nuestra moralidad, nuestra espiritualidad y nuestro sentido de ver las cosas y de las realidades del espacio, el cosmos y todo lo que nos rodea? Esto es Café, Cultura y Cristianismo. Amigos, ya estamos de regreso en Café, Cultura y Cristianismo. ¿Te gustó más esa entrada? Vaya que no gritaste. Ok, para que no te... Y estoy aquí con David, con Gonzalo, y seguimos platicando del tema de la revelación, pero antes, pues Gonzalo, tú tienes algunos comentarios que Así leer. es, queremos agradecer los comentarios que ingresan al WhatsApp 3043 88 88, también a nuestras redes sociales, tanto del Instituto Crux como de la 981 Ilumina el Camino. Dice, saludos staff, panel, comunidad virtual, un abrazo fuerte a cada uno de ustedes, lo que hacen posible este programón.
Dice, que la gracia del Señor sea con nosotros. Saludos en especial al gremio de abogados en nuestro día. Feliz día del abogado, es cierto. Feliz día del abogado. Su amigo Yasli Pastora. Gracias, Yasli. Siempre en sintonía la 98.1. Es cierto. Aprovechamos de enviar un saludo a todos aquellos que defienden la Duralex. Y los que son honrados, sobre todo. Aquellos que quieren. Ay, yo ya vi que a vos te han quedado mal algunos, ¿verdad? Sí. Lili Juárez dice, Dios los bendiga. Quisiera participar, por favor, con la cajita feliz. No es cajita feliz, es sorpresa, pero se parece. Y ese tonito. De ilumina. Bendiciones. Así es. Bendiciones, amigos. Dice, ya estamos en sintonía desde el tráfico. Que tengan una excelente tarde. Atentamente, Gaby Contreras. Y Henry dice, en mi vida la palabra de Dios ha sido fundamental. Mi pregunta es, ¿cómo alguien que no tiene experiencia? Y ahí me la cortaron y pues ahí agradezco que me la completen, ¿verdad? Que no tiene experiencia. O si no, que vuelva a escribir Henry, ¿verdad? Probablemente, así es. Pero gracias por estos comentarios y aportes que nos llegan. También Sebastián Monterroso dice, quiero participar por mi cajita. Saludos, Sebastián. ¿Verdad? Saludos. Excelente. Bueno, solo acércate y aquí te la damos. ¿Qué tal? Bueno, yo voy hablando, ¿verdad? Bueno, si entre Josué y yo se la damos. Así es. Queridos amigos, si estamos reflexionando sobre la importancia de la revelación de Dios y el tema que nos convoca en esta tarde es muchos senderos para recorrer, pero un solo camino. Y ese camino lo dejamos claro en el primer segmento de que es Jesús de Nazaret. Jesús es el camino, la verdad, la vida, y solo por medio de Él o a través de Él podemos tener entrada al Padre. Y bueno, quizás enfatizar que Jesús es la revelación. Así con es. R mayúscula, la revelación. Es la imagen del Dios invisible. Exactamente, es decir, todo apunta hacia Jesús. Y Jesús nos dice todo lo que se puede hablar de Dios. Claro, nos cuesta entenderlo, pero Jesús ha dado a conocer al Padre así. Así es. Fíjate que justo... Bueno, Juan 1.1... Juan 1.14 y Juan 1.18, ¿verdad? Se encarnó, habitó en medio de nosotros y nos lo ha dado a conocer. Así es. Sí. Sí, justo ayer estaba yo utilizando una red social de los jóvenes de abajo, que no sé cómo querido decir, no sé cómo explicarla. TikTok. Si se puede decir la marca, sí, si no van a decir que estamos dando promoción de gracia. Ah, bueno, ya la dijo Josué. Qué bárbaro. El caso es que estaba checándome un video y un chavo precisamente decía eso, decía, bueno, mi fe es esta y explicaba, ¿no? Pero decía en el mismo video, y estaban platicando con otra persona, pero a mí me cae muy mal cuando la gente quiere imponer o quiere decir que ese es la religión. O sea, no tiene sentido que ahora hablemos de que esta es la única religión o que yo quiera imponerle a otra persona. Y eso creo que refleja lo que piensa la mayoría de personas, ya sea generación Z, millennials, etcétera, que pensar de Jesús como la revelación única termina siendo un poquito intolerante o termina siendo pues reduccionista, no es algo que podemos decir en pleno siglo XXI. Y es que no es fácil lo que tú estás planteando pensando en las premisas del cristianismo, porque cuando uno escucha el querigma, la predicación cristiana, y el propio Jesús en el Evangelio de Juan, como tú lo mencionaste muy bien, yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la resurrección, el cristianismo no estaba pidiendo un pedacito más en el panteón greco-latino de una multiplicidad de deidades, se estaba declarando como la única y fíjate que fuente. Si lanzamos las comparaciones, hay mucha similitud. O sea, en el día de hoy está bien que tú digas que Jesús es la revelación, pero es mi revelación. Claro. ¿No? Yo respeto la tuya y la tuya es tan válida como lo sea en cuanto a que te ayude, si tú te sientes cómodo, si te hace mejor persona, esa es tu verdad. Yo quiero compartirte mi verdad, pero no es la verdad. Correcto. Entonces, si lo comparamos con lo que tú dices, bueno, y tal vez no todos estarán
relacionados o familiarizados con esto del panteón. ¿Nos podrías explicar un poquito más a qué te refieres con eso? El panteón. El panteón de los dioses. Bueno, y relacionado Claro. con lo que Pablo dijo, ¿no? Sí, sí, hay toda En una Atenas. estructura en el mundo griego que posteriormente lo copia en Roma. Lo único que hace es ponerle títulos latinos Claro. a las deidades mitológicas de la Grecia clásica, sobre todo porque la vida se entendía y se explicaba en términos de mitos antes de la filosofía racional o la filosofía del logos, y todas esas premisas se copiaron en el mundo romano. Por eso cuando uno dice el panteón grecolatino, es un cúmulo de deidades que respondían a las preguntas existenciales que hacían los seres humanos, aplicadas en la agricultura, en las lluvias, en el cosmos, en las estrellas, y es un intento, es una teodicea, es una filosofía de la religión de parte de los seres humanos por construir deidades que expliquen los fenómenos de la naturaleza. Pero el cristianismo cambió esa dinámica, y no solo el cristianismo, la tradición antiguo testamentaria, uno cambiando el paradigma politeísta o enoteísta al monoteísmo, un solo Dios que se revela, es el yo soy, conectándonos con el Evangelio de Juan, y ese yo soy promete restitución de la caída de los seres humanos a través de la encarnación misma. Entonces, la única fuente, el único medio, cuando es el advenimiento de Jesús de Nazaret, es Él mismo. Así que por eso yo planteaba en el segmento anterior la pregunta, porque esto genera mucha radicalidad, pero desentona con la mentalidad posmoderna, desentona con el absoluto moral del cristianismo, desentona con la revelación misma, sobre todo porque hoy hay mucha centralidad en el individuo, inclusive dentro del culto, no tanto en Cristo como ustedes lo han mencionado muy bien. Estamos en la era de la subjetividad y hoy estamos aprendiendo a vivir como mestizos de las culturas. Entre los discursos de hoy, los ecos de ayer, las ansiedades que produce el incierto del mañana y las afirmaciones de la Biblia, reconozcámoslo, incomodan a la sociedad contemporánea. Para muchos les resulta algo retrógrada, algo intolerante en un ambiente tan pluralista. Y no es sencillo poder hablar en este tipo de ambiente de algo que para nosotros es absoluto y es relevante para el desarrollo y la condición humana. Yo realmente no tendría... Bueno, a ver. Voy a ir lento porque se puede malinterpretar. Yo no tengo problema en que alguien diga, suena, o yo, esa es tu religión, esta es la mía, y si tú crees que Cristo es la revelación, está bien. Yo hasta ahí no tengo problema. Yo tengo problema cuando eso no se pone a discusión, a debate. Claro. Porque la mentalidad, vamos a ponerle posmoderna, o no sé si decirle tanto posmoderna, pero la mentalidad actual es decir, yo tengo mi verdad, me quedo con mi verdad, tú tienes tu verdad, pero de ahí no se abre el debate de, bueno, vamos a comparar, vamos a dialogar, vamos a ver. Sobre todo, perdona José, porque la gran mayoría que nos acusa, los que tenemos una fe en Jesús o presuponemos la fe judeocristiana, nos acusa de dogmáticos, nos acusa de radicales. Y cuando algo dice vivimos en una era relativa, ya eso es una radicalización del pensamiento. Claro. Entonces están haciendo exactamente lo mismo de lo que nosotros presuponemos. Decir que el pensamiento relativo es una dogmatización dogmática. Así, y bueno, yo insistiría en el debate, en la conversación entre diversas posturas, y ahí pronto va a ir saliendo a relucir, yo creo que la verdad, la comparación. Hay un teólogo de apellido Licona que él decía que, bueno, al enfrentarse ante todas las religiones, ¿él qué hizo? Comparar. Él dijo, y que él como que hizo una profesión, o antes de empezar, él dijo, yo voy a investigar budismo, hinduismo, islam y otras religiones, y voy a ser honesto intelectualmente. Y si el cristianismo no es verdad, yo estoy dispuesto a abandonarlo. Pero después de todos los estudios que hizo, sobre todo de la resurrección y de otras cuestiones, pues él dijo, llegué a la conclusión que el cristianismo es verdad, parece ser la religión verdadera, pero a lo que voy es ese diálogo, esa investigación, y no solo quedarnos en el, bueno, esa es mi verdad, esa es tu verdad, y ya, no, de ahí no nos movemos. Siempre hay que intercambiar ideas, porque así el pensamiento va avanzando. Y eso no significa que nosotros como cristianos estamos negando la revelación de Dios, estamos negando que la palabra de Dios es útil, es eficaz, nos instruye, nos retroalimenta, etcétera, etcétera. Lo que estamos dejando claro, creo yo, en este programa es que a la hora de definir la vida, de definir la moralidad, de definir la espiritualidad, necesitamos un punto de partida y un punto de llegada. Y el nombre es
Jesús de Nazaret, independientemente de nuestros acercamientos muchas veces o de nuestros énfasis a la palabra de Dios. Lo digo porque, David, tú tienes 4 premisas que creo yo que son fundamentales considerarlas a la hora de cómo estamos interpretando las Sagradas Escrituras, y lo digo porque, claro, en este ambiente relativista podemos decir muchas cosas de las Sagradas Escrituras, pero si no tenemos a Jesús como el eje o el ente de nuestra interpretación, eso termina siendo cualquier cosa. ¿Sabes que se me venía a la mente que los primeros cristianos fueron perseguidos precisamente por decir que Jesús no hablamos era el Curios, ¿no? El Señor. No hablamos de los mártires, por ejemplo. Exacto. En cambio, ahora decir en público, Él es el Señor, esta es la verdad, suena igualmente chocante para las personas del día de hoy. Claro. Y la pregunta sería, ¿cuántos cristianos estarían dispuestos a decir, pararse al frente y decir, no, esta no es mi verdad, esta es la verdad? Sería muy, muy difícil, ¿no? Porque la verdad es una persona, y esa persona Exacto. es un camino que lleva a la vida. Exacto. Ahora, dejando eso no al lado en cuanto a importancia, sino en cuanto a orden de contenido, me gustaría apuntar algo también relacionado. Primero, siempre que nos acercamos al hecho de Cristo como persona, nos vamos a acercar con determinada mentalidad, ¿no? Por ejemplo, una persona que vive en un país asiático, y de nuevo me disculparán por las generalizaciones, pero en esos países, por ejemplo, cuando tú te acercas a una persona que en rango es superior a ti, tú te inclinas de cierta manera más hacia adelante que él. Sea esto maestro, sea esto una persona de mayor edad, etc. La cuestión de respeto, la cuestión de honor, la cuestión de jerarquías es muy marcada. Más marcada, me atrevería a decir yo, que en nuestros países, mucho más marcada. Entonces, en esa cultura, cuando hablamos de Jesús es el Señor, ellos lo van a entender de una forma diferente a lo que lo puede entender una persona de nuestras culturas. Correcto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que hay formas o hay cuestiones que te permiten entender la fe de forma distinta. Y con eso hablamos de lo individual, por ejemplo, cada individuo lo va a entender de forma diferente. Si yo he sufrido la orfandad, cuando se me dice que Jesús, o más bien dicho, el Padre, es mi verdadero Padre que va a cuidar de mí, lo voy a entender de una forma distinta a quien ha tenido su Padre toda la vida, o la persona que ya tiene hijos. Es decir, como individuos lo entendemos distinto. El Evangelio, cada faceta va a brillar como si estuviéramos hablando de un como de un diamante, de un mosaico que tiene, de colores, exacto. Que tiene varias y de hecho, vistas. tú muy bien lo expresas. Los énfasis que les demos a las Sagradas Escrituras van a estar supeditados también a los énfasis que han surgido producto de la cultura en la cual nos encontramos. Y un ejemplo de esto, ¿verdad? Nosotros en América Latina entendemos muy bien a Dios en cuanto a su ternura. Y quizás no tanto los nórdicos por su forma de ser, pero si hablamos de disciplina, los nórdicos entienden muy bien los énfasis de las escrituras en la disciplina. Y así podemos estar hablando de cada región también supeditada a los contextos, porque uno piensa en Guatemala 1976, el terremoto, y mucha gente buscó pasajes de esperanza. Yo no sé si en México o en otros países habrán habido también interpretaciones más exhaustivas o más precisas en medio de las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Hoy, ¿cuál es la palabra que resuena en los púlpitos, en los sermones, en las homilías? La palabra es esperanza, porque estamos viviendo una crisis como es la crisis de la pandemia. Así que obviamente eso va a estar marcado de acuerdo a los patrones culturales y a las circunstancias en las cuales se está viviendo. Y para eso tú, David, tienes algo que decir. Y bueno, la última sería la generacional, ¿no? Hablamos del individuo, de la cultura, de cómo, esta sería la tercera, más bien dicho, la generación va marcando diferencias. La generación de los millennials entendía el debate de forma distinta, la generación de los boomers entendía la fe de otra manera. El ataque que ellos sentían era el ataque del ateísmo. Los boomers, por ejemplo, viviendo la Guerra Fría, entendían que el miedo mayor de ellos era un mundo ateo, descristianizado, ¿no? Pero ahora, para la generación de los millennials, los Zetas, los que vienen después, hablar de la verdad no tiene tanto que ver con el ateísmo, tiene que ver con la multiplicidad de fes, como lo veníamos hablando. Entonces se resalta otra faceta de la fe. Y a lo que vamos con esto es que esto nos lleva al punto de que como cristianos tenemos que tener también la suficiente humildad
para reconocer que cuando nos acercamos a nuestra fe, nos acercamos con cierto prisma. Y ese prisma, en lugar de decir que nos va a volver todo relativo, en lugar de decir que simplemente no hay una doctrina correcta, nos permite entender que ese prisma es parte del cuerpo de Cristo, de ese cuerpo que permite dialogar mutuamente, de ese cuerpo que conoce y reconoce a Dios en la multiplicidad de culturas y naciones. Claro, por eso Henri de Lubac sostiene que las Sagradas Escrituras no serán entendidas hasta que no haya sido traducida, leída y meditada en todas las lenguas de la tierra para su plenitud y su armonía. ¿Por qué? Porque pues básicamente la misión de la iglesia es llegar hasta lo último de la tierra. Y no solo es proclamación, también se convierte en descubrimiento. Sin embargo, todas estas premisas que hemos mencionado... Ahí podríamos hablar un poco, ahorita estaba recordando Hechos 2. Uh-huh. Primero, dejando de lado de que las lenguas y todo ese lenguaje que se encuentra en Hechos 2, sino estaba recordando un análisis de un teólogo, Juan Stam, que él decía que es curioso que antes del sermón de Pedro, lo primero que sucede es que cada uno escucha el mensaje en su lengua, claro. Es decir, en su idioma. Y después de que se conectan con eso ya viene el mensaje de Pedro. Pero era lo que decía, o sea... Y toda traducción es una interpretación. Así usar las mejores palabras para que la gente pueda entender. Pero aquí está la clave interpretativa, porque, bueno, el tiempo ha ido avanzando. Hay que considerar los contextos, las circunstancias, los fenómenos de la naturaleza, las crisis que se han dado en las culturas, pero tenemos que recaer en algo. No podemos dejar en una mera especulación las Sagradas Escrituras. Y como lo dijimos al inicio de este segmento, ese punto de partida, ese medio y esa finalidad tiene nombre. Se llama Jesús de Nazaret. Y es que hay que recordar eso, que la fe no es postular verdades abstractas, como a veces lo creemos, o repetir cosas que nos han dicho desde pequeños. Yo tengo fe en esto. No, la fe es encuentro vivo con Jesucristo. Eso es la fe, lo que tú decías. Hay un punto, no es una verdad que se formuló en cierto tiempo, espacio, cultura, porque la cultura es buena. Y a la hora de interpretar la Biblia es bueno llevar nuestra cultura para que la enriquezca, pero también la cultura puede influir para hacer ciertas distorsiones de la teología. La historia de los dogmas o la historia de los grandes concilios no es que un cúmulo de pensadores se pusieron de acuerdo para formular un manual de doctrina, sino más bien son reacciones a las diferencias que hay en un momento determinado respecto a una premisa o a una postura, a una perspectiva. Casualmente, Jesús de Nazaret o la cristología a lo largo de la historia generó los concilios. Entonces, ¿qué significa eso? Que muchas de las cosas que nosotros aceptamos hoy, como por ejemplo la Trinidad, que es un elemento indispensable en la tradición judeocristiana, surge producto de una discusión de ideas filosóficas que se dio en un determinado momento. Yo diría lo siguiente, es una tensión que existe entre la cohesión y lo similar, que serían lo esencial de nuestra fe, y el otro polo, la diversidad. Y nos podríamos preguntar, bueno, ¿dónde estaría el punto medio, no? ¿Dónde estaría el punto medio? Porque también es patente esa tensión. Pues bueno, un ejemplo interesante sería recordar los 4 evangelios. Claro. Tenemos 4 evangelios, 4 visiones de Jesús, pero que todas apuntan hacia un mismo Salvador. Así es. Entonces un día podremos proclamar cómo el Señor fue la verdad para los grupos, por ejemplo, en el caso de Guatemala, quichés, cachiqueles, ladinos, para los grupos africanos de Medio Oriente, cómo cada cultura pudo apropiarse y decir, este es mi Salvador. Y tú lees las cartas paulinas y dirigidas a las iglesias, y Pablo trata diferentes temáticas y problemas, pero con un mismo fin, ¿verdad? Bueno, voy a decir a lo mejor algo un poco herético, controversial, un poco. Voy a ser el representante herético de este programa, ¿no? Necesitamos de estos pero herejes para igual, quemarlos después. Es que lo que hay que entender es que Pablo no está formulando una doctrina, sino él lo que hace es reflexionar lo que está pasando a la luz de Cristo. Así es. O sea, y es ¿qué nos está enseñando? Que toda nuestra situación, toda nuestra vida la debemos de reflexionar
a la luz de esta persona que es Jesucristo. No es de que Pablo se levantó y dijo, bueno, yo solo voy a elaborar una doctrina para Corinto, para Romanos, sino en base a culturas, circunstancias, problemas. Y del hecho, aquí aparece otro tema que es fascinante. Cuando tú lees a Timoteo y Tito, las características del líder, no es que antes se formuló toda una premisa en un concilio como sucedió en Hechos 15 para establecer las características del líder. Esas características que tienen los hombres y mujeres que van a dirigir una determinada comunidad de fe es una respuesta a la coyuntura en Creta y en Éfeso, producto de la prostitución religiosa, al surgimiento nuevamente del culto a Dionisio, el dios del vino, a la filosofía epicúrea del momento, y por eso entonces el líder tiene que ser buen hospedador, marido de una sola mujer y tantas temáticas, pero la clave hermenéutica, la clave interpretativa para desarrollar el liderazgo en cualquier contexto es Jesús de Nazaret. Así que lo que hizo Pablo, pensar teológicamente la figura, el mensaje, la moralidad y la espiritualidad de Jesús de Nazaret se constituye en su punto de partida para resolver las circunstancias que enfrentó. Me gustaría acabar solo con lo siguiente. Esto, relacionándolo con el tema que venimos hablando acerca de la posmodernidad y la generación actual, estos son buenas noticias por dos razones. La primera, como ya lo veníamos anotando, Jesús es la verdad. Ante la multiplicidad de creencias, ante el sentirnos sin un rumbo definido, Jesús es la verdad. Pero a la vez, Jesús no viene a imponer una cultura. Jesús, el cristianismo no viene a dar un rumbo fijo y a decir, yo, el poder hegemónico occidental, te vengo a decir a ti, latino, americano, africano, cómo comportarte. En la visión de los últimos días se nos dice que toda lengua confiesa que Jesús no es solo una lengua. Cada lengua en su cultura, en su situación histórica y geográfica y cultural, confiesa que Jesús es el Señor. Por eso me gusta bien David, porque va la palabra, ¿va? Miren, queridos amigos, yo quiero terminar con este segmento. No son palabras mías, son palabras del recordado filósofo del realismo ruso o de la literatura tan reconocida por nosotros hoy. Me refiero a Fyodor Dostoyevsky, quien dijo, si alguien me demostrara que Jesús no poseyó la verdad, entonces preferiría seguir con Jesús que con la verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto es Café, Cultura y Cristianismo.